Bueno, y el día de hoy vamos a conversar sobre cómo veo las tendencias en la gestión de riesgos desde eh, una perspectiva, digamos, integral y global, ¿no? Entonces, eh, como ustedes imaginarán, hablar de gestión de riesgos es un tema bastante complejo y obviamente tocar todos los temas que podríamos nos demandaría mucho tiempo. Entonces vamos a enfocarnos en cuatro tendencias solamente. Pero eso no quiere decir que no sean las únicas, solamente son las cuatro que yo he escogido para poder comentar y para poder establecer un marco de referencia en la gestión, de manera que no debe entenderse eso como que es lo único que hay que ver. Hay muchos temas, pero por razones de enfoque y de tiempo, lo vamos a circunscribir únicamente a estas cuatro tendencias. Bien, cuando nosotros hablamos de tendencias, para mí es muy importante tomar en cuenta lo que ha pasado en los años anteriores y en las décadas anteriores, sobre todo en las entidades financieras. Ustedes que nos acompañan en el Bancaforo, bueno, saben que este foro se llama así, Bancaforo, porque nació precisamente de un enfoque dirigido hacia la banca. Y tengo un poco esa perspectiva, ¿no? Pero eso no significa que mucho de lo que vamos a conversar aquí no pueda ser aplicable a la gestión de riesgos en otro tipo de entidades. Sobre todo entidades reguladas, pero en general puede ser aplicable a cualquier otro tipo de entidad. Muy bien. Muy buenos días con todos y con todas. Entonces, eh, yo les pongo esta lámina, ¿no? Que la he reciclado de alguna presentación que en algún momento hice, porque ahí ustedes tienen las imágenes de tres bancos o de las sedes de tres bancos que tienen una característica en común. La primera característica, bueno, que son entidades bancarias. La segunda característica es que eran entidades globales e importantes. Globales e importantes. Y la tercera característica es que quebraron. Y la consecuencia de esta tercera característica es que motivaron cambios en la gestión de riesgos. Entonces ya estamos teniendo la primera conclusión. La gestión de riesgos históricamente ha sido reactiva. Eso es importante porque yo soy de los que piensa que esa es una de las recomendaciones para todos ustedes que hacen gestión de riesgos y es cambiar la gestión reactiva por una gestión proactiva. Pero vamos a ubicarnos en el contexto histórico. El primer banco que ustedes ven en la pantalla es el Herstatt Bank. ¿Ok? Debería pronunciarlo en alemán, pero mi pronunciación es malísima. Imagínense que mi pronunciación en castellano es mala, imagínense cómo será la pronunciación mía en alemán, ¿no? Herstatt Bank, no sé cómo se dice. Bueno, este era un banco global. Este banco, banco global, significa que era un banco que tenía corresponsalía, un banco que tenía operaciones en todo el mundo, un banco alemán, que quebró en un año en que probablemente muchos de ustedes no habían nacido, otros sí habían nacido, yo ya había nacido, que fue el año 1974. Eh, el año justamente en que se jugaba la Copa Mundial de Fútbol en Alemania. Entonces, este banco quebró
porque le pasó lo que a muchos bancos les pasa cuando quiebran. Se les cortan las líneas de crédito. Y los bancos normalmente quiebran por liquidez, ¿no? Quiebran porque no pueden pagar sus obligaciones. Entonces este era un banco que tenía operaciones en todo el mundo, pero digamos, fue percibido por el sistema financiero como un banco que estaba asumiendo riesgos importantes y empezaron a reducirle las líneas, ¿no? Y, y bueno, lo que le pasa a muchos bancos globales, a muchos bancos grandes, es que subestiman un poco el efecto de la disponibilidad de fondos y creen que siempre van a poder seguir teniendo acceso a fondos. Bueno, un día se le cortaron las líneas. Cuando empiezan a reducir las líneas, digamos, lo que por lo general pasa es que se nota la desesperación por obtener liquidez, ¿no? O sea, eso es muy notorio. Y eso hace de que se corten más las líneas interbancarias. Bueno, eso le pasó a este banco, terminó quebrando, y cuando lo ponemos en contexto, en el año 1974, un banco global, ¿no? Un banco europeo con operaciones en todo el mundo, de Alemania, que nadie creía que podía quebrar, quebró, ¿no? Muchos de ustedes tal vez no estaban trabajando y no recibieron esa noticia. De hecho, yo no estaba trabajando, yo conozco la noticia porque he estudiado la historia. Pero entonces hay que ubicarnos en el contexto, ¿no? Era un contexto en donde no había internet, en donde no había banca en línea, en donde no había banca móvil, ¿no? Era un contexto de filas en los bancos. Y las filas, las esperas generan angustia, ¿no? Generan pánico y generan cierto clamor popular. Eh, En Alemania, como ustedes saben, los gobiernos tratan de ser, digamos, disciplinados y deciden tomar cartas en el asunto, pero de manera reactiva. Obviamente, si ya el banco quebró, ya no se puede hacer nada. De manera reactiva. De manera reactiva, eh, para ponernos en contexto también, en ese entonces los reguladores no eran las superintendencias. Hoy en día es la superintendencia de bancos, la comisión bancaria, en fin, hay formatos regulatorios distintos. En ese entonces los reguladores eran los bancos centrales. En ese entonces no existía la Unión Europea. Pero los países occidentales eh, mm, conformaban algunos grupos, el G10 es el más conocido, y los reguladores deciden unirse o reunirse para analizar esta quiebra del Herstatt Bank y pensar cómo podían ellos eh, hacer cambios y tener medidas preventivas, ¿no? Tratando de situarse en un enfoque más preventivo que reactivo, más proactivo que reactivo. Bueno, ese es el Herstatt Bank, banco alemán que quebró. El del medio es un banco que nos ha dado un caso muy famoso, que lo vamos a comentar, que es el Barings Bank, ¿no? Barings Bank. Nuevamente la pronunciación mía no es la mejor. Entonces, este banco eh, era en su momento, quebró en el año 1995, en su momento era el banco privado más antiguo del mundo, ¿no? Incluso la reina de Inglaterra tenía, eh, digamos,
parte de su riqueza en este banco. Bueno, entonces, eh, este banco quiebra, ¿no? Y bueno, nuevamente se reúnen los reguladores, el comité de reguladores que se llamó Comité de Supervisión Bancario de Basilea porque se estableció en Basilea. Se reúnen, hacen reformas que vamos a comentar, y luego viene este tercer banco que ya aquí probablemente vamos a tener una memoria y un conocimiento mejor porque es un caso más reciente, que es el caso de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, ¿no? Entonces, en los 70s, en los 90s, en el 2000, ¿no? Y después ha habido algunas quiebras importantes, pero no de bancos de naturaleza global, ¿ok? Entonces, eh, al analizar la historia, encontramos que, digamos, eventos disruptivos han motivado cambios en la gestión de riesgos, ¿no? A eso quería llegar, porque lo que estamos viviendo en estos momentos, o durante los últimos años, yo diría que a partir del año 2020, ¿no? O sea, a partir del 2020 hubo eventos disruptivos importantes. En el 2020 empezamos todos a repensar muchas cosas. Empezamos a repensar nuestro modelo de negocio. De hecho, el modelo de negocio de mi organización cambió. Hoy en día los bancaforos cambiaron, pasaron a ser virtuales, ¿no? Eh, eh, Cambiaron muchas cosas, las capacitaciones que nosotros hacemos hoy en día son virtuales, usamos Zoom, esto nos permite tener un mayor alcance a personas de diferentes países en el mismo momento. Eh, y bueno, cambian los modelos de negocio, ¿no? Luego, eh, como les decía, vino la pandemia. Pero no solo la pandemia fue el evento disruptivo del 2020, sino que la pandemia aceleró muchas cosas. Probablemente si no había pandemia, en algún momento hubiésemos llegado a un cambio en el modelo de negocio y hubiésemos eh, cambiado nuestros hábitos. O sea, por ejemplo, hoy día tengo una reunión a las 9:30 con un cliente. Estoy en Panamá, el cliente está en Panamá, ¿m? Y el cliente me dice, por, hagámoslo por la vía virtual, la reunión. Entonces, eso antes del 2020 no era normal. Antes del 2020, ¿a qué hora nos reunimos? ¿No? La pregunta típica, ¿hay estacionamiento? ¿Dónde puedo estacionar mi vehículo? O sea, esa- esas cosas. Bueno, entonces, hemos tenido cambios disruptivos. La pandemia es uno, que esa, digamos, la pandemia tuvo una serie de consecuencias, ¿no? La otra cosa que pasó es que el Bitcoin, ¿no? Empezó a tener más importancia en la época de la pandemia. La digitalización empezó a tener más importancia, pero el Bitcoin le dio también más relevancia, o la mayor relevancia del Bitcoin le dio digamos, una mayor visualización, entendimiento y aplicación de los blockchain, ¿no? Los blockchain. Entonces, eh, de manera que esto es un efecto que ha desencadenado muchas cosas. Hablamos de la pandemia, pero no es lo único, ¿no? Hablamos de la eh, preponderancia de las criptomonedas o de la mayor importancia de las criptomonedas, especialmente Bitcoin. Ahora, claro, todas esas tendencias llegan con una serie de consecuencias, no todas buenas, ¿no? Conocemos los famosos casos de fraude que ha habido con las criptomonedas y pues una serie de desinformación, una serie de elementos, ¿no? Eh, y, y llega también un tercer elemento disruptivo muy importante después del 2020, no exactamente en el 2020, pero que se empieza a acelerar por ahí, por el 2022, 2023, y hoy en día está muy en boga, que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial tiene un crecimiento exponencial a partir del
sí, del 2020 empieza a tener un crecimiento exponencial. En general, la tecnología, para decirlo en términos sencillos, como lo dijo Bill Gates, es más barata. El acceso a la tecnología es más barata, ¿no? O sea, la inteligencia artificial existía hace mucho, pero era carísima, ¿no? Hoy en día es casi gratuita el acceso a la inteligencia artificial porque podemos entrar a alguna de las famosas plataformas gratuitas que hay, ¿no? Eh, y podemos usar la inteligencia artificial. Entonces el acceso se ha hecho mucho más democrático, mucho más popular. En otras palabras, y para decirlo en términos sencillos, es mucho más barato tener acceso a una inteligencia artificial aún con las opciones de pago y todo eso. Entonces, y eso también es un elemento o un factor disruptivo. Y así como estas quiebras de estos bancos son o fueron en su momento eventos disruptivos, a partir de la pandemia y a partir del 2020 hemos tenido otro tipo de eventos disruptivos que cambian la gestión de riesgos considerablemente. Es decir, afortunadamente no han quebrado bancos grandes, globales desde ese entonces, pero sí ha habido otro tipo de elementos que ha generado una serie de cambios en los cuales vamos a mencionar y de tendencias, sobre todo, que tenemos que tener muy presente en nuestra agenda actual sobre la gestión de riesgos. Bueno, entonces, eh, vamos a hablar ahora, bueno, vamos a hacer un recorrido, ya lo hemos dicho, ¿no? En el año 74 llega la quiebra del Bankhaus Herstatt, ¿no? Eh, Ahí surge el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ¿ok? Este comité inicialmente estaba conformado por los países que son parte del G10 o el grupo de los 10, como se conoce. Se invitó a un país adicional, que es Luxemburgo. Y ahí ustedes pueden ver en el cuadro los países que inicialmente fueron los fundadores del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Eh, es muy importante entender y visualizar este comité de supervisión bancario. Yo siempre le digo a mis alumnos en las clases, ¿quién es tu jefe? ¿No? Hago este ejercicio. Le digo, ¿quién es tu jefe? Ah, mi jefe es el vicepresidente, tal. Ah, muy bien. ¿Y quién es el jefe de tu jefe? Ah, el jefe, mi jefe, no, él es el CEO o el gerente general. Ah, muy bien. ¿Y quién es el jefe de, del jefe de tu jefe? ¿No? Me dice, el jefe del gerente general, el jefe se queda pensando, ah, bueno, la junta directiva. Claro, porque la junta directiva es quien lo nombra y quien lo remueve al gerente general. Y quien contrata al nuevo gerente general, ¿no? Entonces, bueno, ah, muy bien. ¿Y quién es el jefe de la junta directiva? Y ahí lo piensa un poco más. Entonces me dice, bueno, el jefe de la junta directiva es ah, la junta de accionistas. Sí, la asamblea de accionistas. Ah, muy bien, perfecto. Listo. Entonces ahí viene la pregunta difícil, ¿no? ¿Y quién es el jefe de la asamblea de accionistas? No, no hay, me dice. ¿Estás seguro? Estamos hablando de una entidad financiera, ¿no? Entonces, ¿estás seguro que no? No, no, después del accionista ya no hay jefe. Bueno, a ver, vamos a definir lo que es jefe. El jefe, para decirlo en términos sencillos, es el que te dice lo que tienes que hacer y al cual no te puedes oponer, ¿no? Claro, te puedes oponer, pero se terminó tu etapa profesional ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? El jefe es el que te dice, con razón o sin razón, acertada o desacertadamente, el que te dice lo que tienes que hacer. Y además te dice lo que no puedes hacer. Te dice, esto no se puede hacer. Ya. Si lo dice el jefe, como dice el refrán, donde manda capitán, no manda marinero. Y el jefe es el que te dice lo que tienes que hacer. Y además el jefe, el que te puedes pedir. Y el jefe, por lo tanto, es el que puede terminar con tu etapa profesional en ese proyecto. Bueno, entonces el jefe de la asamblea de accionistas, ¿quién le puede decir a la asamblea de accionistas lo que puede hacer y lo que no puede hacer? El regulador. Ajá.
Sí, el regulador. O sea que el regulador, bajo nuestra definición práctica de lo que es jefe, el regulador es el jefe de los accionistas, porque le puede decir, haz esto. Y si te lo dice el regulador, lo tienes que hacer como entidad, ¿no? Te guste o no te guste, señor accionista. Y si te dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer eso. Y además es el que te puede despedir, entre comillas, porque te puede decir, te cierro la operación, ¿no? Entonces, tu jefe. El regulador es el jefe de, eh, del jefe, del jefe, 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 de tu jefe. ¿Y quién es el jefe del regulador? No, no hay. Bueno, vamos a decir, entre comillas, el jefe del regulador es el Comité Basilea, porque este es el que agrupa a los reguladores, o sea, en su momento fueron los el G10, hoy en día, digamos, esta lista de países que envían a su organismo regulador como representante del Comité Basilea se ha ampliado muchísimo y por lo tanto, eh, al tener una gran influencia, termina siendo el jefe, el jefe, el jefe, el mayor jefe. Es el Big Boss, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo, no hay que verlo desde una perspectiva legal, eh, porque siempre se dice que el Comité Basilea es un, digamos, tiene, es no vinculante, tiene decisiones no vinculantes, o sea, no te obliga. Claro, sí es verdad, te dicen eso. Sí, es verdad, pero a la hora de la hora termina siendo tan influyente que es como si fuera, digamos, a obligarte, ¿no? Es como cuando el jefe o cuando el regulador te dice, mira, te recomiendo tal cosa, ¿no? O el jefe te dice, te voy a recomendar que hagas esto, ¿no? ¿Es una orden? No, no es una orden, ¿no? Pero en la práctica lo terminas haciendo. Entonces, lo mismo pasa con el Comité de Basilea. Te dice, "Bueno, te doy estas recomendaciones, ¿no? Tienes que llevar tu, tu métrica de la liquidez con el LCR y tienes que hacer esto y lo otro. No te recomiendo, te dice, ¿no? Entonces, claro, pero después, cuando el regulador hace sus reuniones y uno por uno los reguladores tienen que decir qué están haciendo, entonces pasan pena cuando tienen que decir no estoy haciendo lo que ustedes han recomendado. Entonces, en la práctica, sí termina siendo, digamos, un elemento de muy alta influencia, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, yo lo considero el gran jefe. Y entonces es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirle la pista. ¿No? Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que está haciendo el Comité Basilea, a partir de lo que hace el Comité Basilea, eso empieza a caer como en formato de cascada, ¿no? Pasa primero a los grupos regulatorios, por ejemplo, el ASBA, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, y luego de ahí se estudia, se analiza, después pasa a los reguladores de nuestros países latinoamericanos y de ahí pasa a, digamos, a un proyecto de regulatorio, se aprueba y ahí pasa a la gestión regulatoria que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante entender por qué se crea el Comité de Supervisión Bancaria, porque los reguladores de estos países en su momento dijeron, mira, no queremos grandes quiebras, queremos dar las recomendaciones para que no pasen estas situaciones nunca más. ¿No? Entonces, así surge lo que se llamó en su momento el Acuerdo de Capital Basilea I, y Basilea I es básicamente para ponerlo en resumen, porque esto es muy complejo. eh, Basilea uno te dice, mira, el capital que necesita una entidad debe estar en función a los riesgos que asume. Claro, tú me dirás, no, pues es obvio, sí, pero en ese momento, año 74 hasta el año 88 en que se hace la primera publicación, no era tan obvio, ¿no? No era tan obvio. No estaba en función de los riesgos, no existían los activos ponderados por riesgo. Entonces ahí nace el riesgo de crédito, los activos ponderados por riesgo, o sea, surgen a partir de
Basilea I. Hoy se le conoce como Basilea I. En su momento fue el Acuerdo de Capital. Bueno, y se llamó el Acuerdo de Capital porque no se pensaba que iba a haber un Basilea II, ¿no? Porque si no se le hubiese llamado el primer Acuerdo de Capital. Pero no se pensaba, ¿no? ¿Quién iba a creer que esto iba a terminar siendo, digamos, una especie de serie de varias temporadas? Entonces, luego en el año 95 viene la quiebra de Barnes Bank. Inicialmente se pensaba que era por riesgo de mercado, o sea, el banco no pudo atender, no pudo cumplir unos compromisos en instrumentos derivados que a su vez estaban linkeados al precio o a precios bursátiles, ¿no? Entonces se pensó que era riesgo de mercado, se cayó la bolsa y el banco no puede cumplir, ¿no? Entonces riesgo de mercado. Y esto, pues aquí hubo un rol importante de un trader, ¿no? Que asumió posiciones en nombre del banco, pero las ocultó. ¿Ok? Ese trader se llama Nick Leeson y entonces en el año 96, cuando se pensó que eso era un riesgo de mercado, se saca una, digamos, una enmienda, una adenda a Basilea I, se le añade el riesgo de mercado como un riesgo adicional, ya estamos en el segundo riesgo, ¿no? Que tenía que gestionarse. El primero fue riesgo de crédito, riesgo de mercado, ya empieza esto a formalizarse, pero digamos, ¿qué pasa? Al trader Nick Leeson lo atrapan rápidamente, le hacen un juicio, lo mandan a prisión y en la prisión él escribe un libro. Entonces él escribe un libro, aquí es el, digamos, para que vean lo notorio que fue, ¿no? Portada en la revista Time, ¿no? Esta segunda foto es una foto de su arresto y digamos, la foto de la derecha es la foto del libro, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo quebré al banco Barings? ¿No? Mira lo que dice, ¿no? O sea, es el libro escrito por Nick Leeson mientras estuvo en la cárcel, ¿cómo quebré al banco Barings? ¿No? Y, eh, y hice un desastre en el orden financiero mundial, ¿no? Bueno, y generé una crisis, crisis financiera mundial. Ese es un poco de lo que él dice, ¿no? ¿Cómo lo hice? Y ese es el espíritu del libro, ¿no? El libro cuenta cómo lo hizo, ¿no? Crudamente, cómo engañó, qué trampas puso, todo. O sea, ese libro, si ustedes leen ese libro, o pueden ver la película también, más fácil, eh, es uno de los mejores, una de las mejores formas de aprender sobre gestión de riesgos, ¿no? Porque después, una vez que tú entiendes la esencia de ese libro, lo extrapolas al mundo de hoy, con los riesgos cibernéticos, o sea, entiendes la esencia del fraude. La esencia del fraude que es uno de los, digamos, riesgos que está tomando cada vez más fuerza. eh, y Y el fraude, digamos, siempre será fraude. Lo que está cambiando un poco es el mecanismo y las herramientas para hacer el fraude, ¿no? Con el desarrollo tecnológico. Bueno, entonces, cuando él cuenta en el libro cómo hizo toda la trampa, el fraude y el engaño, después de eso, eh, los reguladores, o sea, los miembros del Comité de Basilea se reúnen, ¿no? Y dicen, oye, mira, pero que esto no es riesgo de mercado. Es un fraude, el fraude no puede ser riesgo de mercado. Sí, 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 ¿cómo se llama esto, no? Riesgo operacional. Ah, bueno, vamos a... Entonces, eso fue el libro salió como en el año 97 por ahí, si la memoria no me falla. Entonces, el Comité de Basilea se pone a estudiar. Y el Comité de Basilea saca un documento que le llamó el nuevo Acuerdo de Capital. No le llamó el segundo acuerdo, le llamó el nuevo, porque no sabía que iba a haber un tercer acuerdo. Entonces, y,
Y ahí establece, ¿no?, los criterios para gestionar el riesgo operacional, requerimiento de capital por riesgo operacional asumido. La industria del sector financiero no sabía mucho de riesgo operacional. Siempre existió el riesgo operacional. ¿Desde cuándo existe el fraude? Desde toda la vida. Pero no se conocía mucho. O sea, en ese momento, en el año, pues, a partir del 97, el riesgo operacional era un riesgo emergente. No había mucha metodología, no sabían por dónde comenzar. Entonces, obviamente, empiezan a aprender de otras industrias, sobre todo de la aviación civil, y se completa este, digamos, este formato que en ese momento presentó el Comité Basilea, ¿no? Hasta que llega el año 2008 y ahí tenemos tal vez una memoria un poquito más fresca y viene la quiebra de Lehman Brothers. ¿Verdad? Entonces, Lehman Brothers, ¿no?, mira, tuvo una caída del 94.4% del precio de sus acciones, ¿no? Llegó a los niveles mínimos. Eso fue en el año 2008 y y ahí empieza a elaborarse lo que se llama Basilea III, ¿no? Porque la quiebra de Lehman Brothers fue una quiebra que además desencadenó una desconfianza, no digo pánico, pero una desconfianza generalizada en el sistema financiero mundial, ¿no? Y se tuvo que, digamos, hacer un salvataje a bancos importantes en Estados Unidos y aseguradoras para que, digamos, el sistema no colapse, ¿no? Bueno, entonces Basilea 3 dice, en pocas palabras, necesitamos más capital, mejor más capital, quiere decir que el famoso 8% quedó corto, eso tiene que ser más, porque encontraron que con el apalancamiento, o sea, con la fórmula por lo menos existente, se encontraba, digamos, mecanismo para sobreapalancar a las entidades y elevar el nivel de riesgo considerablemente, que es justamente lo que el Comité Basileano quiere. Entonces, más capital, ¿no? Porque no es lo mismo el capital que es aportación pura que el capital que tiene formato subordinado, por ejemplo, ¿no? Formato de deuda subordinada, que regulatoriamente se le considera capital. Y también llega una nueva forma de medir la liquidez, que es el famoso LCR, Liquidity Coverage Ratio. Bueno, se terminan las reformas en el año 2017 y en el año 2020 vienen los eventos disruptivos que hemos comentado. Llega la pandemia, llega el auge de las criptomonedas y llega el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Tres elementos que nos cambian la agenda. ¿Ok? Pero hay algo más que no tiene que ver con un evento disruptivo, pero que hoy en día sí implica una disrupción. Y estamos hablando de una disrupción económica y geopolítica, o sea, geoeconómica política. Y tiene que ver con el desarrollo de China. En todo este tiempo, ¿no?, en todo este tiempo, desde que surgió Basilea I, año 88, recordemos que el muro de Berlín se cae en el año 90. En el año 90 se cae el muro de Berlín y la caída del muro de Berlín no es solamente la caída del muro de Berlín, es la reconfiguración del orden mundial geopolítico. ¿Por qué? Porque antes de la caída del muro teníamos dos grandes bloques, socialismo, capitalismo, ¿no? Entonces, entre los dos tenían, digamos, una gran disputa cuál era mejor que el otro, ¿no? Es más, no era socialismo, era comunismo, ¿no? Con la URSS, la Unión Soviética, y Estados Unidos y los países occidentales. Entonces, de hecho, habían dos Alemanias en aquel momento, la Alemania del Occidente, Alemania del Occidente y Alemania del Oriente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, se cae el muro de Berlín y ahí en China, que era parte del bloque comunista, decide transformarse. Entonces, lo hace muy sigilosamente. En mi opinión, ellos planifican a 50 años, en aquel momento, eso fue 1989,
1990, finales de 1990, planifican a 50 años qué es lo que quieren, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, esa es mi opinión, mi lectura, ¿no? Ellos pareciera que dijeran, bueno, nosotros queremos ser el nuevo bloque, ¿no? Ya la URSS, la Unión Soviética, se está desintegrando, nosotros queremos el nuevo bloque. Entonces, paralelamente a estas tendencias regulatorias que nosotros estamos viendo, aparece un evento en el mundo que es la transformación de China. China, a partir del año 90, empieza a crecer alrededor de 10%, eh, 10% anual en promedio, hasta que llega por ahí el año 2000, vamos a decir 2010, por ahí, más o menos, y China ya no puede seguir creciendo al 10% anual. ¿Cómo hace para crecer? Lo hace basándose en una economía planificada, en donde las decisiones se toman de manera centralizada desde el gobierno central, en forma autoritaria, y se planifica un crecimiento en la infraestructura, una generación de empleo importante, el empleo genera consumo y el crecimiento se justifica por la gran inversión en infraestructura que hacen de todo tipo, infraestructura de puentes, carreteras, aeropuertos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Sobre todo muchas carreteras. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando se empieza a agotar esa estrategia de crecimiento, China dice, oye, ya estoy, cada vez me cuesta más crecer porque ya no puedo construir más carreteras porque ya no, no sale a cuenta. Entonces, em, decide crecer China a través de el otro mecanismo que es el crecimiento hacia afuera, o sea, decide exportar su infraestructura y crea la ruta de la seda. La ruta de la seda, para decirlo en términos sencillos, es que, digamos, en la retórica, ¿no? Es una nueva ruta que va a favorecer el comercio mundial y también va a favorecer la logística y el desarrollo de los países, porque en los países que forman parte de la ruta de la seda se va a construir puertos, aeropuertos y todo lo demás. Entonces, todo muy bien, ¿no? Pero China dice, yo pongo el capital y todo, pero las condiciones, por lo menos las que se han conocido, las que son públicas, no son muy favorables para los países que decidieron en su momento sumarse a la ruta de la seda. Entonces, construyen infraestructura fuera de su país. Y eso genera crecimiento, ¿no? Que igual están produciendo. También eh, crean vehículos de generación de ingresos fuera del país. Es decir, hacen inversiones, compran empresas, desarrollan negocios fuera de China. ¿Ok? Bueno, entonces, y todo eso le da un crecimiento ya no del 10% anual a China, pero tal vez del 7%, 6% anual, en promedio hasta ahora. Con todo ese crecimiento, cuando tú lo acumulas, ¿no? En la progresión geométrica, China termina convirtiéndose en la principal economía mundial. Eh, la economía del PIB de Estados Unidos está por ahí por los 27 billones en términos, 27.000 billions, ¿ok? 27.000 billions de dólares. Y China está en 18 más o menos. Pero China tiene, no, está como en 22, perdón, está como en 22 según cifras oficiales. Pero China tiene un detalle, su moneda está devaluada, ¿no? Entonces, claro, ellos devalúan su moneda para que los exportadores reciban más yuanes, ¿no? Por sus exportaciones. Entonces,
Dicho en otras palabras, el yuan está por encima del valor que debería tener. Entonces, si la moneda está devaluada o el yuan está más elevado, o sea, devaluada porque puede comprar menos dólares. Entonces, cuando uno hace la conversión, eh, con el dólar que debería ser, esos 22.000 millones de PIB terminan convirtiéndose por lo menos en 33.000 millones. 33.000 billones. Perdón, 33.000 billones. Entonces, ya la economía china es la número uno, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer esos cálculos, eso se llama calcular el PIB al PPP, ¿no? A la paridad de poder de compra. ¿Y cómo se hace ese cálculo? ¿Cómo se sabe cuánto debería de ser el tipo de cambio en China? Pues eh, se usa la herramienta de la hamburguesa en McDonald's. Me parece, yo sé que es muy informal, pero es una de las herramientas que se usa. Se puede usar cualquier otra, ¿no? Pero las de McDonald's, estadísticamente se ha probado que funcionan bien. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa en Estados Unidos? ¿Cuánto debería costar en, digamos, en China, en dólares, ¿no? Y entonces con eso se saca el tipo de cambio que debería tener. Bueno, entonces, si yo puedo hacer esos cálculos, en Estados Unidos también han hecho esos cálculos y seguramente ya son conscientes que China, eh, al tipo de cambio que debería ser, ya China pasó a Estados Unidos. Entonces, número uno, China tiene mayor poder económico, ¿no? Número dos, China ha ganado poder geopolítico, porque claro, no es la URSS, pero China ha impulsado eh, una asociación que se llama BRICS. Entonces, China se ha unido a India. India es digamos, el nuevo mercado emergente. India está creciendo mucho más que China y tiene mucho más potencial. India ya es la quinta economía en el mundo en tamaño, mm, en producción, ha pasado al Reino Unido y según mis proyecciones va a pasar pronto a Francia y Alemania, ¿no? Y se va a ubicar en el tercer lugar. Entonces en el BRICS está la economía número 2 y la economía número 3. Pero la economía número 2 con cifras oficiales, con cifras técnicas, es la economía número uno. Entonces, bueno, China además ha tenido la estrategia de evitar pelearse con otros países como otros países. Estados Unidos es el mejor ejemplo con Donald Trump, ¿no? O sea, se pelea con el que puede, ¿no? Con todo el que pasa se pelea. China es todo lo contrario. Yo no me peleo con nadie, ¿no? Busco aprovechar las circunstancias, aprovechar las situaciones, por aquí me dan esta concesión, veo cómo la aprovecho. Y el otro punto que tiene China es que ha desarrollado muy buena tecnología y ha desarrollado muy buena logística, que militarmente es lo que más podría preocupar a un servicio de inteligencia eh, en una tensión geopolítica, ¿no? La China opera, es el país que tiene la mayor cantidad de puertos operando en el mundo, ¿no? Bueno, algunos me dirán, no, pero es privado. Sí es privado, pero esos privados, accionistas privados, se deben al gobierno chino, que a su vez digamos, está manejado por el Partido Comunista. Entonces, bueno, el asunto aquí es que en esos eventos disruptivos, mientras yo les mencionaba estos tres elementos disruptivos, pandemia, criptomonedas, tecnología, inteligencia artificial, paralelamente, China ha sacado ventaja eh, en, en muchos otros aspectos, ¿no? Y eso cambia las reglas de juego.
porque genera tensiones. Ya hay tensiones, lo hemos visto, lo estamos viviendo. Estados Unidos con China están en una tensión. Entonces eso nos va a llevar, yo hago este preámbulo porque lo que viene ahora es la explicación de cuáles son las tendencias futuras y esta situación geopolítica o este evento disruptivo geopolítico en donde el número dos es en realidad el número uno, es más poderoso, no militarmente no, pero eh, es una importante amenaza y logísticamente sí es mucho más poderoso, ha reforzado la moneda, digamos, el yuan ahora es parte de la canasta de monedas que maneja el Fondo Monetario Internacional, entre otros elementos. O sea, China se ha preparado muy bien para tomar el liderazgo o el coliderazgo mundial. Bueno, y eso es importante porque eso va a generar nuevos desequilibrios, los cuales no podemos saber, pero uno, moneda. La moneda que hoy en día es la moneda más usada es el dólar. Pero el dólar va a perder preponderancia en el mundo. De hecho, ya Estados Unidos no es un país triple A. Entonces, la moneda va a perder fuerza. Pierde fuerza porque pierde confianza. Entonces, eso no significa que el dólar no va a seguir siendo la moneda, digamos, más importante, pero sí que va a perder fuerza. Eso sí, ¿no? Y si el dólar pierde fuerza, alguien gana fuerza. Y Europa, con el nivel de endeudamiento que está, difícilmente pensaría yo que el euro es la moneda llamada a sustituir parcialmente la confianza del dólar, ¿no? Entonces, y eso, digamos, involucra una serie de cambios con vinculaciones con los riesgos financieros, porque tenemos un riesgo de monedas, ¿no? Eh, riesgo de mercado, incluso riesgo de crédito para los países dolarizados, porque con la moneda se va a poder comprar menos, va a rendir menos, disminuye la capacidad adquisitiva, entre otras cosas. Entonces, los eventos disruptivos no solamente se trata de quiebras bancarias, están también los que hemos mencionado. Entonces, yo les he puesto aquí cuatro tendencias en la gestión de riesgos, cuatro que voy a comentar. Primero, la aparición más frecuente de riesgos emergentes. Segundo, o sea, cuando ustedes ven, miren, cuando ustedes ven, aquí aparecía de Basilea I a Basilea II, o sea, fueron ¿cuántos años? 15 años, por ahí, ¿no? 14 años. Bueno, en 14 años pasamos de riesgo de crédito a riesgo de crédito y riesgo operacional. En 14 años. O sea, incrementamos un riesgo regulado en 14 años. Del 2004 al 2017 tenemos, bueno, perdón, me olvido del riesgo de mercado. Son dos riesgos en 14 años. Y luego, en 13 años, un riesgo más, que es el riesgo de liquidez. ¿Mm? Entonces, en promedio, si tú ves, desde el año 1988 hasta el 2017, ¿no? Transcurrieron más o menos 30 años y fueron tres riesgos, o sea, un riesgo por década en la parte regulatoria. Bueno, hoy en día, con todos estos eventos disruptivos, están apareciendo riesgos más de uno por año, ¿no? No uno cada 10 años, no uno cada década, sino entonces, esos riesgos que aparecen se llaman riesgos emergentes. Esa es la primera, la aparición más frecuente de riesgos emergentes, o sea, el nivel de frecuencia, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué tienes? Ejemplos de riesgos emergentes. Primero, definición de riesgo emergente. Riesgo emergente es aquel que tiene una regulación, eh, mm, tiene poca o nula regulación. Poca o nula regulación. No tiene, digamos, prácticas maduras o lo que se llama buenas prácticas, ¿ok? Y tiene un bajo grado de concientización en la gestión. Esa es, digamos, la definición, las características de riesgo emergente. Entonces, ahí está quién? Riesgo de reputación.
Riesgo de reputación, o sea, claramente es un riesgo emergente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay acuerdos, no hay resoluciones, no hay instructivos específicos de riesgo de reputación, como sí hay en riesgo de crédito, en riesgo de mercado, en riesgo de liquidez, en riesgo operacional, ¿no? Pero aquí sí tenemos o no tenemos regulaciones específicas, ¿no? El regulador puede venir y preguntarte qué estás haciendo, eso, pero no tienes un acuerdo específico, ¿ok? O una resolución regulatoria específica. Riesgo de reputación, también pensaría yo en eh, el riesgo ambiental, ¿no? Riesgo social, riesgo de gobernanza, esos son riesgos emergentes, ¿no? Riesgo de conducta, son riesgos emergentes. O sea, no es que existe ahora, ¿no? Sino que aparece con mayor importancia. No es que acaba de inventarse ese riesgo de conducta, no, toda la vida existió, pero ahora toma mayor importancia, ahora se pregunta sobre el tema, ahora empiezan, digamos, a evaluarse y a considerarse esos riesgos, ¿no? Eh, entre otros riesgos, ¿no? O sea, que podemos mencionar muchísimos. El riesgo de gobernanza me parece importante. ¿Por qué? Porque el riesgo de gobernanza es como el riesgo operacional, pero llevado al nivel más alto. Si tú te equivocas en un riesgo operacional, un cajero que se equivoca, pues nos llevará a perder un dinerito por ahí, le dio un billete más a los clientes, $100 más, $20 más, en fin, ¿no? Ahí hubo, digamos, un error, pero vamos a pensar que no se equivoca el cajero, sino que se equivoca la junta directiva o el consejo de administración. Entonces, ese error ya no es un error de $100 o de $20. Ese error le puede costar la camiseta a la entidad financiera. Entonces, evitar errores, ¿no? Eh, eh, evitar, digamos, desinformaciones, eh, cumplir con los timings, ¿no? O sea, el timing para la gestión de riesgos, el timing es bien importante, ¿ok? Entonces, yo tengo que poner una política antes que se produzcan los sucesos, no después. Es decir, en riesgo de crédito, por ejemplo, yo tengo que ser muy proactivo, muy preventivo, y mi timing para establecer políticas duras es antes de dar el crédito, no después. Porque después que le di el crédito, ya establecer la política no me sirve. Lo mismo, que ese mismo ejemplo de timing, lo tenemos que llevar al riesgo de gobernanza. Entonces, en el caso de riesgo de gobernanza, necesitamos que los timings sean correctos. Y si llega la información tarde, o si digamos, el comité, el consejo o la junta directiva no decide en el momento en que tiene que decidir, eh, después las consecuencias pueden ser dolorosas, ¿no? Entonces hay más riesgos emergentes que están apareciendo, uno por año, dos por año, tres por año, o sea, les he puesto algunos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Ahora tenemos el riesgo de las monedas digitales, por ejemplo, que ese puede ser un tema interesante para otra charla. Las monedas digitales, que estamos comenzando con el euro digital. No es criptomoneda, es moneda digital. ¿Ok? Entonces, es una moneda que tiene matrícula específica y a la cual se le puede hacer trazabilidad a esa moneda. Ese es un tema muy interesante. Yo creo que vamos a tratarlo en otra charla. Pero eso nos lleva a otro tipo de riesgos, ¿no? Otras necesidades de gestión. Segunda tendencia, crecimiento acelerado de los riesgos cibernéticos. Hoy en día los hackers, para decirlo en términos sencillos, nos pueden hacer mucho daño, pueden hackear lo que sea, ¿no? Y si pueden hackear lo que sea, pueden generar el desastre que sea. Entonces, este es un tema que debería estar en la agenda número uno por las consecuencias que puede tener, sobre todo en entidades financieras. Pero no solo para entidades financieras, esto es en general. ¿Ok? También vamos a tener una charla específica sobre las tendencias en los riesgos cibernéticos. Luego, los riesgos geopolíticos, ¿no? Los riesgos geopolíticos
eh, si escalan, pueden llevarnos a, a confrontaciones militares. No estoy exagerando. En el informe de riesgos globales de este año, ¿no? El escenario número uno era conflicto militar. El riesgo que más preocupaba era conflicto militar. Y mire lo que pasó ayer entre Israel e Irán. O sea, los ánimos están muy caldeados. Corea del Norte contra Corea del Sur. Ese es uno de, de las confrontaciones que yo más miedo tengo, ¿no? Eh, los invito a que averigüen, a que indaguen la historia de las Coreas, de las dos Coreas, por qué existen dos Coreas, y ahí van a entender que eso si, si escala, si escala, eh, va a involucrar a la incorporación de nuevos jugadores a ese conflicto y claramente podría ser una tercera guerra mundial. El conflicto Taiwán-China. El conflicto a mí, el Taiwán-China, ¿por qué? Porque si Taiwán y China se enfrentan, Estados Unidos va a estar al lado de Taiwán, sí o sí, por diversas razones. Pero entonces ya estamos hablando, y China, si bien es cierto, yo les decía, China ha sido pacífico, no se ha querido pelear con nadie, pero tú menciónale Taiwán a China y le duele, o le tocas el punto donde más le duele. Entonces los ánimos están caldeados. Y eso, las guerras, ¿no? Tienen consecuencias que ustedes imaginarán en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas. Y finalmente, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, esto es para una... Cada uno de estos temas es una nueva charla. Seguramente lo vamos a hacer, se los prometo. Riesgos y oportunidades. Hay oportunidades. La inteligencia artificial te permite ser más eficiente, te permite culturizar, te permite eh, tener mejores controles en la gestión de riesgos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo, pero también tiene riesgos. Y solo para terminar, decirles que el riesgo de la inteligencia artificial es como un cerebro al cual tú entrenas y que cumple órdenes. Entonces tú le dices, mira, cuando te pidan esto, tú cruzas esta información, haces esta búsqueda, cruza, ¿no? Si encuentras dos palabras similares, entonces deben significar más o menos lo mismo, usarlas para la redacción, o sea, tienen unos instructivos, ¿no? Entonces ellos toman esos instructivos como válidos y luego actúan. La inteligencia artificial, la máquina actúa en función a esos instructivos, ¿ok? El riesgo de la inteligencia artificial es que la máquina aprenda, porque la máquina aprende, y entienda que es más inteligente que el humano y que, por lo tanto, ante una dicotomía de decisión, lo que debe prevalecer es lo que la máquina establezca. Ese es el riesgo. Que ellos consideren que no tienen que hacerle caso al humano porque lo correcto es lo que ellos están haciendo. Ese es el riesgo de la inteligencia artificial. O sea, para que entiendan bien, vean la película Terminator, los que no la han visto, toda la saga completa, y ahí la van a entender bien, ¿no? Es una película futurista que se adelantó a los tiempos. La inteligencia artificial tiene riesgos. Entonces, pero eso hay que decirlo en el timing correcto, ahora. ¿Ok? Por eso hablo de riesgos y oportunidades. Estamos viendo muchas oportunidades y tienen más oportunidades que riesgos. Pero no podemos pensar que la inteligencia artificial no tiene riesgos. Con inteligencia artificial podemos hacer, digamos, operaciones con mucho mayor precisión, cirugías con mucha mayor precisión, diagnósticos con mucha mayor precisión, podemos mejorar la salud de la vida de las personas, pero la inteligencia artificial también tiene riesgos. Son las cuatro más relevantes. Muchísimas gracias.